En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, antes de celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en lo alto del cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te glorificamos, te adoramos, te damos gracias por tu inmensa gloria, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, y altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo a la cruz. Pero Dios resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto,
David dice refiriéndose a él: yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado, para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a Él, y lo ha comunicado como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente a la conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios, no con bienes efímeros, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo, y por amor a ustedes, lo ha manifestado en estos tiempos, que son los últimos. Por Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo ha resucitado de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. Palabra de Dios. Comprendamos la Sagrada Escritura, enciende nuestro corazón mientras nos hablas. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús, el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando de que se les había aparecido unos ángeles que le dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué necios son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y empezando por Moisés
y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo, a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: «Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer». Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían uno al otro: «Con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba con el camino y nos explicaba las Escrituras». Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, en donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: «De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón». Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, han pasado ya 2 semanas desde la fiesta de la Pascua y el Evangelio de hoy nos invita a regresar a ese día, junto con estos 2 discípulos que se van alejando de Jerusalén porque están decepcionados, tristes. Ven la historia que pasó con Jesús, que hacía muchos milagros, había muchas curaciones, pero tuvo un trágico final, murió crucificado. Ellos tenían sus esperanzas puestas en Jesús y ahora se ven desilusionados y lo normal es de abandonar esa ciudad. Ya acabó todo, nos vamos, nos regresamos al lugar donde vinimos, ¿no? Y en medio de esta conversación, discusión que ellos tienen, hay una tristeza. Ellos recuerdan todos esos eventos con una tristeza. Incluso cuando Jesús, que se les aparece, pero ellos tienen los ojos vendados, les pregunta de qué pasó. Y nuevamente cuentan todo con una tristeza. Ellos ven la historia con una tristeza. Y es interesante porque esa palabra se cumple también en tu vida y en mi vida, ¿no? ¿Cuántas veces también nosotros hemos visto nuestra historia con una tristeza? Sí, yo soy hijo de yo nací en este país, yo vine aquí a Estados Unidos, sí, estoy trabajando y todo eso, pero ahora yo estoy en casa, pero ahora yo tengo miedo, pero ahora yo no sé qué va a pasar con nosotros, ¿no? Con una tristeza, ¿no? Y el Evangelio nos viene un poco a ayudar, porque Cristo, cuando finalmente terminan los discípulos de contarles lo que había pasado, dice: «Qué necios son ustedes y tardos de corazón para entender las Escrituras». El necio en la Escritura es alguien que piensa que Dios no existe, que actúa como si Dios no existiese. Y quizás este ha sido tu vida y mi vida por mucho tiempo, que hemos hecho cosas pensando de que Dios no ve, no oye, y Dios no, ¿dónde está Dios? ¿No? Muchas veces en nuestra historia. En cambio, no, el necio en la Escritura es este tipo. Pero el Señor no quiere que seamos necios, el Señor quiere que seamos creyentes, quiere que nosotros acojamos esta buena noticia de que ya la Escritura había predecido la pasión de Cristo, ya la Escritura presenta que era necesario que Cristo muriera, que Cristo padeciera, porque todo lo que padeció Cristo es el resultado del pecado. Cuando tú pecas, cuando yo peco, ¿no? Entramos en una muerte como la que Cristo ha experimentado, donde Él también pregunta: ¿por qué me has abandonado? Se siente tan lejano de Dios que en la cruz también grita, reza, como tú y yo cuando pecamos estamos alejados de Dios, no porque Dios se ha alejado, sino que todo lo contrario, somos nosotros los que nos hemos alejado del amor de Dios, de la ternura de Dios. Pero Dios quiere que regresemos. Dios nos abre un camino de conversión. Dios nos anuncia el perdón de nuestros pecados, que es por eso que Cristo resucita. Por eso es curioso que cuando Jesús va con los discípulos y estos le convencen de que se quede, al partir el pan, los discípulos se
se les abre los ojos. Que quiere decir que al partir del pan, que recuerdan, a ese momento de la última cena, cuando Cristo también parte el pan y dice, este es mi cuerpo, ¿no?, que será entregado, que se dona. Y allí los discípulos se les abre los ojos y lo reconocen. Pero justo cuando lo reconocen, Cristo desaparece. Curioso, ¿no? Se hubiera quedado allí. No, desaparece. ¿Por qué? Porque ya los discípulos, ¿no?, están alegres. Les devolvió la alegría. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios contigo y conmigo en medio de toda esta pandemia? Que quizás estás lleno de temor, has perdido el trabajo, te sientes desconsolado, ya ves que la comida se te acaba y ¿cómo iremos a hacer? Han dicho que los niños se quedan todo este tiempo en la casa, no regresarán a la escuela este año, tu hijo o tu hija esperaba la graduación, la fiesta de la promoción y todo eso, o quizás la confirmación, la primera comunión, ¿y ahora? ¿Y ahora? Pues nada, a confiar en el Señor, a no ser necios, sino, como decía ya la segunda lectura, poner nuestra confianza y nuestra fe al Señor. Así que ánimo, ¿no? Que pidamos al Señor que levante ese manto de nuestros ojos, que nos abra los ojos para también poder reconocerlo en medio de toda esta situación. Que estás en casa, que no sales, bueno, ¿te estás encontrando con el Señor? ¿O estás dejando pasar los días así? Antes decías, no tengo tiempo para Dios, porque tengo esto y eso y el otro. Ahora supongo que tienes mucho tiempo. Pues no lo pierdas. Dedícate al Señor. Incluso si rezas una Ave María diarias, incluso si rezas o lees la Biblia un capítulo al día, pero dale un poco de tiempo al Señor en tus días y verás que Él te dará una paz y te dará una esperanza para que afrontes cada día con el Señor. Nos ponemos de pie para rezar el credo. Sí, has escuchado bien, nos ponemos de pie, incluso desde tu casa, a proclamar nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Partícipes de la inmensa misericordia de Dios, que nos ha renovado con la resurrección de su Hijo, pidamos, hermanos y hermanas, para que todos los hombres gocen de los bienes del mundo nuevo inaugurado en la Pascua del Señor, y digámosle confiadamente, te rogamos, Señor, por la Santa Iglesia de Dios, por el Papa Francisco, por el Cardenal Sean O'Malley, para que con gozo y firmeza den testimonio perseverante de la resurrección de Cristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los hombres, para que lleguen a gozar de la paz que Cristo trajo a los apóstoles, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que sufren, para que su tristeza se vea un día transformada en una alegría que nadie les podrá arrebatar nunca, roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que sepamos descubrir y profundizar cada día más plenamente el significado de nuestro bautismo y de nuestra pertenencia a la Iglesia, roguemos al Señor. Y pidamos, hermanos, por todos los enfermos y por todas las personas que están muriendo a causa de este virus, que el Señor los consuele, les ayude, pero sobre todo a las familias que le dé fuerzas para continuar. Roguemos al Señor. Padre Celestial, que por la muerte de tu Hijo en la cruz restauraste la antigua dignidad del hombre, concédenos los bienes que te pedimos para que así, los que hemos renacido por el agua y el Espíritu Santo, conservemos siempre la alegría pascual. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
reconstruida. Jerusalén, Jerusalén. Jerusalén, 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 reconstruida, Jerusalén para siempre. Jerusalén será reconstruida con zafiros y esmeraldas, de piedras preciosas sus murallas, sus torres de oro puro. Sus plazas son de rubí, sus calles de oro de Ofir. En sus puertas se exultará y en sus casas se cantará. Jerusalén, 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 Jerusalén reconstruida, Jerusalén para siempre. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones de que jubilosa tu Iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concede también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte, resucitando, restauró nuestra vida. Muriendo, destruyó nuestra muerte, resucitando, restauró nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó el pan y elevando los ojos a ti, Padre, Padre, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, y elevando los ojos a ti, Padre, Padre, pronunció la bendición, lo pasó y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Hacer esto como mi memorial. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Maranatá. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo John Patrick y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieran en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con su espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado de los hombres. Cordero de Dios, que quitas el pecado de los hombres. Ten piedad de nuestras almas y alegra los corazones. Ten piedad de nuestras almas y alegra los corazones. Cordero de Dios, que quitas el pecado de los hombres. Cordero de Dios, que quitas el pecado de los hombres. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Dios mío, que estáis presente en el Santísimo Sacramento del altar. Os amo, os adoro y deseo recibiros. Mas, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid por lo menos espiritualmente a mi corazón, como si hubieseis venido. Yo me abrazo y uno a vos. No permitáis que jamás me separe de vos. Así sea. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, nuevamente quisiéramos agradecer a nuestros amigos de Rivier TV por darnos la posibilidad de llegar por este medio a sus casas. El Padre Eric y yo estamos agradecidos y también cuentan con nuestras oraciones. Hay algunos hermanos que nos han preguntado cómo pueden ayudar a la parroquia. Bueno, primero que todo con la oración, que es lo que más necesitamos. Segundo, si quieren
hacer donaciones, pues pueden entrar a la página web de nuestra parroquia, icrevere.com, y ahí van a encontrar diversas posibilidades de ayudarnos durante este tiempo o mandando los sobrecitos que les llega a sus casas por correo de alguna manera. Agradecemos también a César Salazar y a Sara Clavijo que me acompañaron en esta misa y en las próximas semanas también me acompañarán. Así que muchas gracias y bueno, espero que este tiempo sea un tiempo también para ti, para encontrarte con Dios profundamente. No tengan miedo, ánimo. Y también quiero también recordarles que por motivos un poco obvios, las celebraciones de las primeras comuniones y de las confirmaciones serán postergadas hasta un nuevo aviso, hasta que todo esto pase. Así que a los niños y a los jóvenes que iban a recibir la primera comunión y la confirmación, también les expresamos nuestra cercanía y bueno, esperemos que también todo esto pase para que lo podamos hacer lo más pronto posible. Y nuevamente, gracias por sus oraciones. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Podéis ir en paz.